Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a nuestro programa, queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Amado Padre, llegamos ante ti por el poder del Espíritu Santo para tomar tu palabra y llevarla a nuestros corazones y hogares. Te agradecemos por tu palabra, por su poder, y te pedimos que alcance muchos corazones en este día. Te pido por los oyentes para que sean edificados y que muchos de sus problemas puedan solucionarse y sus necesidades ser suplidas. Si alguno que está escuchando aún no te conoce, te pido, Señor, para que ese oyente encuentre el perdón de pecados en la persona de Cristo. Que este sea su día de salvación. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar con el versículo 28 del segundo capítulo de Joel. Y dice así: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sabe una cosa? Este versículo ha traído mucha controversia, ya que Pedro, en el día de Pentecostés, tal como lo leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, citó esta porción, citó este versículo. Él dijo: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Muchas personas se apoyan en lo que dijo Pedro para decir que cada experiencia, cada visión, cada sueño y cada profecía que tienen es un cumplimiento de Joel 2:28. Pero yo no lo veo de esa manera. La religión orientada en experiencias promueve este punto de vista. Uno lo ve en programas de televisión. Cualquiera que tiene una experiencia la cuenta y es inmediatamente un cumplimiento de Joel 2:28. Ahora, quiero que considere conmigo lo que yo creo que es el significado de este versículo. No se trata de un versículo fácil de interpretar y tenemos que ser cuidadosos en cada detalle. Vamos a enfocarnos en la profecía misma. Fíjese que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, existen 5 puntos de vista diferentes y vamos a analizarlos, En primer lugar, está la interpretación que alguien llamó cumplimiento en Pentecostés. Entre tanto, recuerde que hay un punto de vista que dice que el cumplimiento de la profecía ocurrió en el tiempo de Joel y luego en Pentecostés se cerró. En otras palabras, la profecía tiene su cumplimiento final en Pentecostés. Pero yo creo que eso no puede ser el significado y en un momento le voy a explicar por qué. Luego están los que creen que la profecía se cumplió en el día de Pentecostés, denominando esta interpretación como la culminación en Pentecostés. O sea que afirman que la profecía no tiene nada que ver con el tiempo de Joel. Este punto de vista ha sido adoptado por muchos movimientos carismáticos. Después está el punto de vista que designa a esta profecía como sin cumplimiento. Tal punto de vista insiste en que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés no era en cumplimiento con la profecía de Joel. Esta profecía no se ha cumplido ni se cumplirá hasta que el período de la Iglesia termine. Vamos a examinar esto en un momento. Luego tenemos el punto de vista conocido como cumplimiento continuo. La idea general es que el cumplimiento comenzó en Pentecostés y tendrá un cumplimiento continuo hasta que Cristo venga a la tierra en su segunda venida. Los que apoyan este punto de vista se aferran a que Pedro no utilizó la palabra cumplimiento en Pentecostés al decir: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Pedro se estaba refiriendo a una declaración predicha por Joel, pero cuidadosamente él omite la palabra cumplimiento. Pedro no dijo que el evento era la consumación de la profecía de Joel. Ahora bien, después de examinar con cuidado estas opiniones, he llegado a una conclusión. Y quiero repetir esto una vez más porque creo que es importante que usted lo comprenda.
De Joel capítulo 2, versículo 28, hasta Joel capítulo 3, versículo 21, el mensaje es profético, o sea, expresa lo que va a suceder después de los días de Joel. Como ya lo he mencionado, sería bueno que marque allí la frase «y después de esto», que aparece en Joel 2:28. Ninguna de estas predicciones se cumplió en la época de Joel. Ahora, no olvide que la frase «el día de Jehová» no siempre debe ser interpretada como el final de nuestra era, ya que tiene un significado tanto profético como apocalíptico en Joel 2:31. Por eso, debo eliminar algunas de estas teorías. Descarto las teorías de cumplimiento en Pentecostés y culminación en Pentecostés. Sin embargo, las otras opiniones o puntos de vista que hemos visto, yo creo que tienen algunas ideas que son correctas. También me da la impresión que los comentaristas tienen poco cuidado en cuanto a estas interpretaciones. Nos pasamos de la línea. Extendemos nuestros comentarios más allá de lo que la Biblia dice. Pedro no dijo que la profecía de Joel se cumplió en Pentecostés. Él simplemente utilizó esta profecía para ilustrar que lo que estaba sucediendo era de la misma naturaleza o similar a lo que se vivirá cuando el reino de Cristo se establezca en su segunda venida. Fíjese con atención que cuando se cumpla, se tratará de un cumplimiento universal. El versículo 28 dice que será sobre toda carne, por lo que deduzco que incluirá cada nación, cada tribu y cada lengua. No encuentro ningún pasaje en la Biblia que me indique que la profecía de Joel se cumpliría antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. No existe ninguna indicación que toda carne vaya a estar bajo el control de Dios antes de que venga el terrible día de Jehová. Lea bien, por favor, Joel 2:31. No será hasta que Cristo regrese y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, que esta profecía se cumpla. La profecía de Joel está hablando de un avivamiento espiritual, el cual inaugurará la era del reino. Será el principio del milenio. Es la fase culminante del día de Jehová. Toda carne significa que la llegada del reino va a incluir individuos de todas las naciones, idiomas y tribus. Ninguna raza, ni sexo, ni clase será exenta. En el contexto de Joel capítulo 2 encontramos la evidencia que el después de esto, del versículo 28, no pudo haber tenido su cumplimiento ni en Pentecostés, ni desde Pentecostés hasta el día de hoy, no. Joel dijo que sucedería después de esto, pero prestemos atención, ¿después de qué? La respuesta es más que obvia si miramos los versículos anteriores. Después que Israel regrese a la tierra, después de la restauración de la fertilidad de la tierra, después de sacar de escena cualquier amenaza por parte del ejército del norte, después de que el pueblo de Israel se haya regocijado en Jehová y alabado su nombre. El después en Joel 2:28 no es un fragmento aislado, desconectado del contexto. Está en el lugar apropiado y es consistente con el futuro de Israel, tal como lo describe Joel. Obviamente el después no puede suceder hasta que las profecías de los versículos 18 al 27 se hayan cumplido. El después de Joel, al igual que el después de Oseas, están conectados con los últimos tiempos. Ahora, mi conclusión es que el Espíritu Santo guió a Pedro a utilizar la profecía de Joel como una ilustración de lo que estaba sucediendo en el día de Pentecostés. Esto tiene sentido, pero la descripción del después de Joel es evidencia de que la profecía no se cumplió en el día de Pentecostés. Dios dijo a su profeta, comenzando con el versículo 30, «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Querido hermano, estos prodigios predichos en los cielos y en la tierra no sucedieron en el día de Pentecostés, pero sí ocurrirán en el día de Jehová,
Así que tenga mucho cuidado cuando escuche a alguien decir, bueno, tuve un sueño, una visión, una experiencia. Esto es cumplimiento de Joel 2:28. Mis queridos oyentes, algo así no tiene ni pie ni cabeza. No tiene sentido. Siempre deje a Joel 2:28 dentro del contexto en el cual el profeta lo escribió. Está relacionado con Israel y hay otros prodigios relacionados con Joel 2:28. Nunca saque a Joel 2:28 fuera de su contexto. Es así como cultos, sectas y religiones se forman. Usted sabe que uno puede hacerle decir a la Biblia lo que uno quiere que diga. Al sacar un versículo fuera de su contexto, uno puede decir lo que quiera. Según Joel 2:28, si alguien tiene una visión o sueños o lo que sea, esto será seguido por señales destacables en los cielos como una advertencia de Dios y su juicio inminente. Esas señales van a captar sin lugar a duda la atención de muchos y con la severidad con la cual se las describen, fuego, sangre, humo. Y por esa severidad sabrán que se trata de un preludio, y sabemos que se trata de un preludio del juicio que le seguirá. Los comentaristas que aplican los versículos 30 y 31 de Joel 2 a la destrucción de Jerusalén en el año 70, después del día de Pentecostés, están, a mi juzgar, equivocados. Cuando nuestro Señor presentó su profecía de estos fenómenos, identificó ese periodo de tiempo sucediendo inmediatamente después de la tribulación. Léalo con detenimiento en Mateo 24, versículos 29 y 30. Y dice allí, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo. De manera que Jesús y Joel están en perfecta armonía. Están en perfecta armonía y eso me gusta. Este capítulo de Joel, el capítulo 2, termina de una manera impecable. Fíjese el versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Charles Spurgeon solía decir que en los últimos tiempos se salvaría más gente que nunca antes en la historia. No sé si Spurgeon estaba acertado o no en cuanto a eso, pero sí sé que muchas personas serán salvas durante la tribulación. Todo aquel, esa expresión allí, significa cualquiera, todo aquel que invocare. Las multitudes que nunca escucharon el Evangelio durante esta dispensación de la gracia en la cual vivimos, tendrán su oportunidad en aquel tiempo, en aquel día. El día del juicio venidero traerá alguna esperanza también. Personas se salvarán durante la tribulación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Apocalipsis capítulo 7 leemos que habrá 144,000 testigos del Evangelio del Reino que irán al mundo. En Apocalipsis capítulo 11 encontramos 2 testigos que predicarán el Evangelio del Reino y obviamente personas van a salvarse en ese periodo de tiempo. Por supuesto que va a haber un avivamiento espiritual. Me gusta lo que dice Ezequiel en los capítulos 37 y 38 en cuanto al avivamiento espiritual que va a suceder en la misma nación de Israel. Por favor, abra su Biblia allí en Ezequiel capítulo 38. Allí podemos ver la invasión de Israel por parte del ejército del norte. El ejército del norte llegará para atacar a Israel y luego Dios intervendrá y salvará a su pueblo. ¿Por qué? Para saber la respuesta uno tiene que ir al capítulo 37. Allí tenemos la profecía del valle de los huesos secos. Vamos a leer allí en Ezequiel 37 del 1 al 5. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Bueno, hasta aquí la lectura. Recuerde
que los huesos estaban muertos y secos. Dios entonces va a darles aliento de vida y estos volverán a vivir. Pero vamos a seguir leyendo en los versículos siguientes. Estoy allí en Ezequiel 37 a partir de versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hacemos otra pausa. Quiero decirle que uno puede equivocarse o malentender esta profecía de Ezequiel 37. Tenemos el avivamiento espiritual del remanente en la tierra de Israel. Y cuando ese remanente reconozca a Dios y regrese a Él y se arrepienta en la segunda venida de Cristo y le reconozca como el Mesías, recién allí tendrán la salvación, tal como lo dice Joel 2:32. Allí leemos, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ese será el remanente reavivado espiritualmente de los últimos días, y será entonces cuando Cristo regrese a establecer su reino milenial. Muy bien, ahora vayamos al capítulo 3. El capítulo 3 de Joel habla de la salvación extraordinaria del pueblo de Israel en el futuro. Se trata del gran final de la profecía de Joel. Se enfoca en aquellos días en los que el Mesías regresará para defender a Israel como nación. Fíjese por favor al principio del capítulo 3, los versículos 1 y 2. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice así, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora, fíjese la primera frase, porque he aquí, en aquellos días. ¿Sabe? Pienso en esa palabra días en plural. Creo que indica tanto un periodo de tiempo como un momento específico. El momento de la profecía es en esos días en los que Israel estaba en un pozo. La frase haré volver la cautividad implica cambiar el estado de esa gente. Y aquí Dios está diciendo que en un futuro Él va a restaurar la fortuna de Israel. Será la última vez que Dios libre a su pueblo de las naciones gentiles, las cuales son responsables de dispersar a los judíos por todo el planeta. Va a ser un momento decisivo tanto para Israel como para las demás naciones que la han perseguido. Para Israel será la bendita liberación. Para las naciones que persiguieron al pueblo de Dios será aflicción. La historia de Israel y la tierra que Dios le dio es una historia de ataques, derramamientos de sangre y cautividad y dispersión por mano de las naciones gentiles. La profecía de Joel no se ha cumplido todavía en el presente, mi amigo. Su cumplimiento será por el poder divino cuando el Mesías regrese a este mundo. En el versículo 1
estamos en Joel 13, en el versículo 1 es Jehová el que está hablando y dice lo que va a hacer. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Mi amigo, Dios lo va a lograr. Hemos visto tantas veces los esfuerzos que se hacen por lograr la paz en el Medio Oriente. Creo que son esfuerzos sinceros, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Fíjese de nuevo en Joel 3.1, Dios dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Sabe? Este evento estará bajo el control de Dios, se caracterizará por poderes sobrenaturales. No será un tratado de paz firmado por seres humanos. Los tratados de paz que firman los hombres no son confiables. La gran mayoría de los tratados de paz que se han firmado luego se quebraron. Entonces, esto es algo que Dios va a hacer. Será un evento sobrenatural. Mire, en nuestro próximo estudio vamos a seguir a partir de este punto. Esta salvación de Dios a Israel en el capítulo 3, algo que Dios tiene pendiente para el futuro. Pero para concluir nuestro programa, de ahora en adelante vamos a pensar en nosotros. Hoy, mientras esperamos la venida del Señor a buscar su iglesia y luego el cumplimiento de esta gran profecía de Joel capítulo 3, nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Tenemos un trabajo que hacer, hermano. Nuestra labor es anunciar el Evangelio para que personas puedan salvarse. Dios no salva a personas en grupo o por naciones, La salvación es personal, es individual, siempre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está ofreciendo la salvación hoy mismo a todos los que la reciban, pero individualmente, Y para nosotros que difundimos el Evangelio, nuestra meta es obedecer a Dios. Nuestra meta es proclamar el Evangelio a aquellos que no lo han escuchado, para que puedan confiar en Cristo y salvarse. Realmente no tengo ni idea en estos momentos quiénes son salvos y quiénes no son salvos todavía en nuestra audiencia, es decir, entre nuestros oyentes. Amigo, si usted nunca ha nacido de nuevo todavía, quiero decirle que nunca es tarde. Le pido que reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador ahora. Y mis amados hermanos y hermanas en Cristo, tanto ustedes como yo debemos esforzarnos para mantener la proclamación de la palabra de Dios. Dejemos el fruto en manos de Dios, ya que el fruto lo dará Él. Nosotros debemos seguir adelante, enseñando y predicando la palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por haber escuchado el ministerio de la palabra de Dios en este programa radial en el día de hoy. Dios mediante, continuaremos nuestro estudio de Joel capítulo 3 en nuestro próximo programa. Muchas gracias y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.